A veces creemos tenerlo todo bajo control. Hasta que la vida nos demuestra que nada es eterno. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo. Pero encontró la fuerza en el amor más puro de todos. Siempre fui una mujer dedicada. Desde joven supe que quería ser doctora, y no cualquier doctora, quería ser la mejor. Me especialicé, estudié hasta el cansancio, y poco a poco me gané un nombre. No era solo pasión, era también una necesidad constante de demostrar que podía con todo. El trabajo, los congresos, los turnos eternos, se volvieron mi rutina. Mi esposo también es médico. Lo conocí en el hospital durante la residencia. Él siempre fue distinto a mí, más tranquilo, más paciente, con una dulzura natural que equilibraba mi carácter fuerte. Nos enamoramos entre guardias y promesas de un futuro compartido. Con el tiempo, formamos una familia hermosa, 2 hijos maravillosos, una casa que construimos con esfuerzo y una relación que muchos admiraban. Aunque yo era quien más aportaba económicamente, jamás sentí que él se sintiera menos. Siempre estaba ahí, apoyándome, pendiente de los niños, de la casa, de cada detalle que a veces yo no alcanzaba a ver. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Me enfermé. Fue algo serio, algo que me obligó a detenerme por primera vez en muchos años. Y fue entonces cuando descubrí quién era realmente el hombre que tenía a mi lado. Él se encargó de todo, de los niños, de la casa, de mis medicamentos, de sostenerme emocionalmente cuando yo sentía que me derrumbaba. No hubo un solo día en que no me demostrara que estaba ahí, conmigo, sin condiciones. En esos días oscuros entendí lo que realmente significaba el amor y el compromiso. Sentía que, a pesar de todo, había elegido bien. Nuestro hijo mayor siempre fue un reflejo de mí. Desde pequeño mostraba una curiosidad inagotable por aprender, una mente brillante y una disciplina que a veces me asombraba. Era el primero en todo, en sus clases, en los concursos, en su manera de pensar las cosas. A veces lo miraba y veía en él todo lo que yo había querido ser, pero con algo más, una calma que yo nunca tuve. Decían que se parecía mucho a mí. No solo en la mirada o los gestos, sino en esa necesidad de hacer las cosas bien, de no fallar nunca. Y aunque me llenaba de orgullo, también me preocupaba. Porque sabía lo que era vivir cargando con la presión de ser el mejor. Mi esposo siempre decía que yo lo estaba moldeando a mi imagen, que debía dejarlo ser niño, cometer errores. Pero yo no podía evitarlo. Me salía del alma. Quería que él tuviera un futuro seguro, brillante, sin los tropiezos que yo tuve. En el fondo, creo que ambos, mi hijo y yo, nos parecíamos más de lo que imaginaba, 2 almas exigentes, buscando aprobación sin saber de quién exactamente. Mi hijo mayor siempre fue mi mayor orgullo. Desde pequeño supe que estaba destinado a cosas grandes, y me propuse no dejar que nada le faltara para alcanzarlas. Fui yo quien insistió en enviarlo a estudiar al extranjero, aunque implicara largos turnos de trabajo, noches sin dormir y renunciar a pequeños placeres que otras madres se permitían. Él merecía el mundo, y yo iba a dárselo. Recuerdo cuando me escribió contándome que había sido aceptado en una de las universidades más prestigiosas de Europa. Lloré. No por tristeza, sino por esa sensación indescriptible de ver a tu hijo volar, y darte cuenta de que, aunque tú le diste las alas, ya no te pertenece del todo. Desde entonces hablábamos casi a diario, me contaba de sus clases, de los amigos nuevos, de su vida allá. Y aunque había un océano entre nosotros, sentía que estábamos más unidos que nunca. Su padre, en cambio, nunca logró conectar del todo con él. No era por falta de amor, sino porque eran 2 mundos distintos. Mi esposo, más tranquilo, más doméstico, no entendía ese fuego que ardía dentro del muchacho. A veces intentaba acercarse, pero siempre terminaba frustrado. No me escucha, decía. Y yo, como siempre, mediaba. Le explicaba que los jóvenes son así, que solo necesitaba tiempo. Vivíamos en una casa hermosa, fruto de años de trabajo y sacrificio. No era una mansión para presumir, pero sí un hogar que hablaba de esfuerzo, estabilidad y amor. Cada rincón tenía algo de mí, las paredes que elegí con cuidado, el jardín que cuidaba los fines de semana, el estudio donde pasaba horas revisando expedientes. Era mi refugio, mi mayor logro. Y aunque muchos la envidiaban, para mí solo era el escenario de una familia que, a pesar de las diferencias, seguía unida. Con los años, mi matrimonio se volvió una rutina. No una mala,
Al contrario, una de esas rutinas que te hacen sentir segura, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre ti. Nos conocíamos de memoria, sus gestos, sus silencios, sus manías. Había una tranquilidad cómoda, casi automática. Yo daba por sentado que estábamos bien. Pero un día, algo cambió. Fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener importancia. Lo noté diferente, más distante, más ensimismado. Primero pensé que era el trabajo, el cansancio, hasta que, por casualidad, vi en su teléfono el nombre de una mujer que no reconocí. Era joven. Mucho más joven que yo. No hubo mensajes comprometedores, ni pruebas contundentes, solo esa intuición que las mujeres conocemos tan bien. Esa voz interna que te susurra que algo no encaja, aunque todo parezca igual por fuera. Desde ese momento, nada volvió a sentirse igual. Comencé a mirarme al espejo de otra forma. A notar las arrugas que antes no me importaban, el cansancio en mis ojos, los años que se reflejaban en mi rostro. Me descubrí comparándome con una sombra, con una mujer que ni siquiera conocía. Y lo peor fue darme cuenta de que, sin querer, había empezado a dudar de mí misma. Él seguía siendo el mismo hombre atento, presente, cariñoso en apariencia. Pero yo ya no podía ver lo mismo. Cada salida, cada llamada, cada sonrisa suya con el teléfono en la mano me revolvía el estómago. Me sentía pequeña, reemplazable, como si todo mi esfuerzo, mis años, mi entrega, no fueran suficientes. No pude más. Durante semanas fingí que nada pasaba, que todo seguía igual. Pero por dentro me carcomía la incertidumbre. Una noche, mientras cenábamos, no aguanté más. Le pregunté directamente. No con gritos, ni con lágrimas, no me quedaban fuerzas para eso, sino con una calma que solo da el agotamiento. ¿Hay alguien más?, le dije, mirándolo a los ojos. Recuerdo que sonrió, una sonrisa tensa, casi ensayada. Lo negó todo. Juró que jamás me haría algo así, que me amaba, que yo estaba imaginando cosas. Que el estrés, el hospital, los turnos, mi propia inseguridad me estaban jugando una mala pasada. Y por un instante, le creí. O tal vez quise creerle. No tenía pruebas. Solo sospechas, miradas, silencios, y un presentimiento que me apretaba el pecho. Pero en ese momento de mi vida, cuando estaba en la cima de mi carrera, con reconocimientos, conferencias y proyectos en camino, decidí no destruirlo todo por una duda. Así que lo dejé pasar. Fingí que lo olvidaba. Volvimos a la rutina, aunque ya nada era igual. Él dormía tranquilo, y yo pasaba las noches despierta, mirando el techo, preguntándome cuándo fue que el amor se volvió tan frágil. El tiempo siguió su curso. Aprendí a sonreír frente a los demás, a hablar de mi matrimonio con el mismo orgullo de siempre. Pero por dentro algo se había roto. No era solo la confianza en él, era la confianza en mí misma. Con el paso de los años, mi carrera como médica alcanzó un punto de madurez. Me sentía respetada, con una agenda llena y pacientes que llegaban incluso desde otras ciudades. Pero algo empezó a cambiar lentamente. De un momento a otro, comencé a notar rostros nuevos, acentos distintos. Personas con un español suave, con giros que no me eran familiares. Llegaban hombres y mujeres con historias duras, escapando de crisis, buscando atención médica y, muchas veces, comprensión. Venían de Venezuela, y su destino el mundo. Al principio me costó adaptarme, sus formas, sus costumbres, incluso la manera en que confiaban o no confiaban en mí, pero poco a poco comencé a aprender de ellos. Cada paciente traía un pedazo del mundo en su voz, una historia que me recordaba que nadie está exento de perderlo todo y tener que volver a empezar. Esa ola migratoria cambió no solo mi trabajo, sino también mi forma de ver la vida. Yo, que siempre había tenido todo bajo control, me descubrí más empática, más cercana al sufrimiento humano. Pero, irónicamente, mientras mi sensibilidad crecía hacia los demás, mi propio hogar empezaba a sentirse cada vez más distante. Mi esposo y yo vivíamos más como compañeros que como pareja. Yo, volcada en el hospital, en los congresos, en los pacientes, él, resignado a una rutina gris que lo frustraba, que lo hacía sentirse opacado por mis logros. Y justo cuando pensé que la vida se estabilizaba, cuando creí que ya lo había visto todo, el destino me sorprendió. A mis 50 y pocos años, supe que estaba embarazada.
La noticia me golpeó con la misma fuerza que la esperanza. No lo podía creer. Pasé noches enteras mirando los resultados una y otra vez. Él, cuando lo supo, no reaccionó con alegría. Me miró como si dudara, como si aquella posibilidad no tuviera sentido. ¿Y estás segura?, me preguntó con una frialdad que me rompió el alma. Esa pregunta me dolió más que cualquier diagnóstico que haya tenido que dar en mi carrera. Por un instante, pensé en todo, en si realmente era una bendición, en si podría con un embarazo a esa edad, en si ese hijo llegaba para unirnos o para desnudar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero cuando escuché el corazón del bebé por primera vez, supe que ese sonido lo cambiaría todo. Era pequeño, frágil, pero tan firme, tan vivo. Y aunque él siguió distante, dentro de mí creció una luz que no sentía hace mucho tiempo. Cuando los resultados confirmaron mi embarazo, lo primero que sentí no fue alegría, sino miedo. Sabía perfectamente lo que significaba gestar una vida a esa edad. Como médica, entendía los riesgos: preeclampsia, partos prematuros, malformaciones, incluso el riesgo de perder mi propia vida. Era una lista que yo misma había leído y explicado a tantas mujeres a lo largo de los años. Pero una cosa es decirlo en el consultorio, y otra muy distinta es sentirlo en tu propio cuerpo. Las primeras semanas fueron un torbellino. El cansancio me vencía incluso antes de salir al hospital. Las náuseas, los mareos, los análisis constantes. Y aunque lo intenté todo para mantener la rutina, mi cuerpo ya no respondía igual. En ese tiempo, comencé a notar algo en él. Mi esposo se mostraba más ausente, más silencioso. No discutíamos, pero tampoco compartíamos. Parecía que cada palabra mía lo agotaba, que mi presencia le pesaba. Y esa distancia se fue haciendo cada día más evidente, hasta que dejó de disimularlo. Pasaba más tiempo fuera de casa. A veces decía que tenía guardias, otras que se había quedado en el hospital o en el consultorio. Y aunque al principio quise creerle, en el fondo sabía que algo no encajaba. Una mujer puede percibir cuando deja de ser mirada con amor. Yo lo veía, en sus ojos vacíos, en su forma indiferente de tocarme el hombro al pasar. Y entonces, cuando mi embarazo ya era visible, cuando más lo necesitaba a mi lado, él se fue. Sin un gran discurso. Sin una pelea. Solo un mensaje breve, una disculpa confusa y el eco del portazo. Supe después, por otros, que estaba con alguien más. Una mujer joven, extranjera, bonita, de esas que sonríen con la seguridad de no conocer aún el dolor. Mientras yo lidiaba con los síntomas, las revisiones médicas y el peso emocional de la traición, él vivía una nueva ilusión. Me sentí devastada. No solo por su partida, sino por el momento que eligió para hacerlo. Cuando más frágil estaba, cuando más lo necesitaba, él simplemente desapareció. Y ahí entendí algo que, por años, había pasado por alto. Puedes dedicarte al cuidado de los demás toda una vida, pero si no aprendes a cuidar tu propio corazón, tarde o temprano se rompe, y nadie puede salvarte de eso. El divorcio fue una de las etapas más duras de mi vida. Nunca imaginé que aquel hombre con quien había compartido tanto pudiera volverse a alguien tan distinto. No solo se había ido con otra mujer, ahora quería quitarme lo poco que me quedaba, mi casa, mis ahorros, el fruto de tantos años de trabajo y sacrificio. Cada día en los tribunales era una herida nueva. Sus abogados parecían saber exactamente dónde golpear, cuestionaban mis horarios, mis ingresos, incluso mi capacidad emocional para criar a un hijo a esa edad. Decían que yo no podría sostener el hogar, que mis enfermedades recientes me hacían vulnerable, y que era razonable que él se quedara con más de lo que le correspondía. Fue entonces cuando apareció él, mi hijo mayor. Viajó desde el extranjero sin dudarlo, apenas se enteró de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo verlo entrar por la puerta del juzgado, con su traje oscuro y esa serenidad que siempre lo había caracterizado. Era como ver una versión joven de su padre, pero con un corazón mucho más noble. No tuve que pedirle nada. Él simplemente estaba ahí. En cada audiencia, en cada reunión con mis abogados, en los silencios de las noches más largas. Me repetía que no estaba sola, que me mantuviera firme, que no dejara que me arrebataran lo que había construido con tanto esfuerzo. Y aunque perdí muchas cosas, cuentas, propiedades, parte de mis ahorros, logré conservar mi casa. Ese refugio que yo misma había diseñado piedra por piedra, con el sueño de ver crecer ahí a mis hijos. A veces, cuando camino por el jardín o me siento en la terraza al atardecer,
Siento que esa victoria fue más simbólica que material, significó no perderme a mí misma. Ver a mi hijo apoyarme de esa manera fue sanador. Era como si la vida me devolviera, en él, todo lo que alguna vez di sin recibir nada a cambio. En su mirada, entendí que no todo estaba perdido. Que aún quedaba amor, y que ese amor era real, maduro, y no dependía de promesas rotas. El embarazo fue un desafío, uno que llegó cuando el cuerpo ya no tiene la misma fuerza, ni la mente la misma calma. Los médicos fueron claros desde el principio, había muchos riesgos. Pero dentro de mí algo decía que debía seguir adelante, que este nuevo ser venía con un propósito, tal vez como un recordatorio de que la vida puede florecer incluso después de la tormenta. Fueron meses difíciles. Hubo miedo, agotamiento, días enteros en cama y noches de insomnio. Pero también hubo algo que nunca me faltó, el amor y el apoyo incondicional de mi hijo mayor. Él se convirtió en mi roca, en mis manos cuando las mías temblaban, en mi esperanza cuando el cuerpo no respondía. Era él quien me acompañaba a las citas médicas, quien me hablaba con paciencia cuando el cansancio me hacía llorar. Nunca olvidaré su voz diciéndome, mamá, ya hemos pasado cosas peores. Vas a salir de esta. Y tenía razón. Contra todos los pronósticos, logré traer al mundo a mi segundo hijo. Frágil, pequeño, pero lleno de vida. Cuando lo tuve en mis brazos, sentí que una etapa terminaba y otra comenzaba. Ya no era la misma mujer que un día se sintió abandonada, traicionada o vencida. Era una madre renaciendo, sosteniendo una nueva razón para seguir adelante. Mi vida no volvió a ser perfecta, pero aprendí que la perfección no es el objetivo. A veces la felicidad llega rota, con cicatrices, con historias que no se cuentan en voz alta. Y está bien. Porque cada dolor superado nos enseña algo, que la fe no es creer cuando todo va bien, sino seguir creyendo cuando todo parece perdido. Hoy miro mi hogar, mis hijos, mi trabajo, y sé que, aunque la vida no salió como la imaginé, salió como debía ser. El amor no siempre viene de quien esperamos, pero siempre llega de algún modo. Y cuando llega, hay que cuidarlo, agradecerlo y aprender de él. Y si algo tengo claro, es que sin mi hijo mayor, nada de esto habría sido posible. Él me devolvió la fuerza, la fe y las ganas de seguir. Y por eso, aunque la vida me quitó mucho, también me dio lo más valioso de todo, un hijo que me enseñó lo que realmente significa el amor. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te hizo pensar, si te tocó el corazón o te recordó algo de tu propia vida, déjame tu like, comparte este video y cuéntame tu historia en los comentarios. Me encanta leerte y saber que, de una u otra forma, estas palabras te acompañan. No olvides suscribirte para más historias como esta. Aquí, cada historia tiene algo que enseñarnos.